Bienvenidos a la Sonorita Zárate. El tema de hoy es la economía en la Primera Guerra Mundial. Y usted como oyente, ¿qué Buenas teorías, noches, qué les habla Laura análisis Campo y y en esta qué ocasión vamos a apuntes hablar sobre tendría la que economía darnos en la para Primera Guerra este Mundial? gran tema de Quien la nos noche? estará acompañando esta noche es Mariana Zárate, estudiante del grado 11-2, quien, a partir de sus conocimientos, nos va a dar a conocer todo lo que ha aprendido y el análisis que ha realizado con respecto a la economía de la Primera Guerra Mundial. Muy buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, Mariana, la verdad es que esta noche tenemos como sección hablar sobre la economía en la Primera Guerra Mundial. Para esto tenemos como tal preparadas una serie de preguntas, las cuales nos parecieron básicas para que tú puedas como tal darnos a conocer. Pues como tal nos gustaría saber, por ejemplo, en este caso que nos hables qué fue la Primera Guerra Mundial. Queremos hacer como una introducción para ti qué fue la Primera Guerra Mundial o qué has interpretado a partir de los conocimientos que has adquirido pues en el transcurso de tu vida escolar. Pues la Primera Guerra Mundial fue un gran conflicto, el primer gran conflicto que vio Europa y todo el continente europeo en 1914. Tengo entendido que fue por la muerte, por el asesinato del archiduque y su esposa, el archiduque austrohúngaro que ya iba a portar la corona. Esta muerte fue el detonante para que todas las potencias, la potencia del Entente y la potencia central, entraran en un conflicto muy grande. Las, la potencia del Entente tenía como objetivo ganar la guerra súper rápido, pero esto se desvaneció a lo largo de los meses que transcurrieron, ya que vieron que Alemania y Austria-Hungría tenían un gran armamento militar. Entiendo, Mariana, pero entonces hay un aspecto muy interesante durante la Primera Guerra Mundial y fue sus estrategias militares. Muchos de los oyentes se preguntarán esto cómo afecta en la economía. Bueno, lo que sucede es que la economía pues influye en todos los aspectos. Si se genera una estrategia militar, como lo es, por ejemplo, organizar trincheras, tener personal, asimismo había que comprar armamento, había que tener como tal el activo suficiente para no poder financiar la guerra. En este caso, ¿qué tienes para contarnos sobre las estrategias militares? Pues una de las estrategias militares más conocidas y que en este tiempo todavía se utilizan o se utilizaban en las guerras pasadas era la estrategia de las trincheras. Las trincheras consistían en cavar huecos y meter ahí todo el armamento para crear un frente. Los soldados podían pasar 8 meses, un año, año y medio y solo llegaban los camiones con comida, hay veces, o con armamento militar. ¿Qué pasa? Que las potencias estaban encargadas o estaban centralizadas en solo armamento. Entonces invertían todo su capital en misiles, explosivos, pólvora. Abrieron muchísimas fábricas en las que las mujeres tenían que armar misiles. Los hombres estadounidenses que no iban a la guerra por una discapacidad tenían que trabajar allí, cargar explosivos, cargar armamento. Y esto hizo que la población bajara. ¿Por qué? Porque había un gran número de muertes, porque los recursos no daban, tampoco la vida era sana, porque ellos trabajaban 8, 10, 15 horas sin descanso y no comían bien. Entonces se iban muriendo más personas y no habían los suficientes militares pues para mandar a las guerras. Entiendo, entonces en este caso no solamente el activo era como tal el recurso financiero, sino también el recurso humano que se estaba viendo pues en escasez en esta enorme guerra o la gran guerra, como la llamaron en un tiempo. Sería muy importante saber cómo a través del análisis que has hecho, cuál fue la gran causa que pues detonó como tal esta gran guerra. ¿Qué piensas con respecto a el detonante? ¿Por qué generar una guerra así de tan alto impacto? Una guerra la cual afectó a nivel, se me puedo atrever a decir, mundial. Una guerra que pues
La verdad fue que dejó unas consecuencias que al sol de hoy han sido muy difícil recuperarnos. Y no solo eso, sino que fue una guerra que dejó secuelas, secuelas las cuales se generaron años más tarde con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuéntanos qué crees que fue lo que detonó esta gran guerra. Hubieron muchas cosas, como tú lo decías, fue algo, un detonante y todos, pues la gran mayoría sabemos que Alemania quería unas islas francesas porque en la conquista esas islas le pertenecían a Alemania y Francia se las quitó. Ese ya era un motivo de guerra. Después pasó que Bulgaria iba a conquistar Italia y Grecia. Entonces ahí ya habían disputas entre esos dos. El detonante fue la muerte del archiduque austrohúngaro con su esposa. ¿Eso qué hizo? La Austria-Hungría iba muy de la mano con Alemania y al ver eso dijeron como no, esto es un ataque. Y las personas, o bueno, la persona que mató al archiduque se cree que fue un espía de Gran Bretaña. Entonces ahí empezó toda la guerra. Entonces ahí se metieron, se crearon las potencias de la Entente, que eran Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, que ahí estaba Rusia, estaba Ucrania y pues ellos también tenían harto armamento militar. Después de esto se le unió Italia y Grecia diciendo como no, o sea, porque nos tienen que invadir si nos, estas islas y este territorio es nuestro. La mayoría de, o sea, el tiempo que pasó ni siquiera fue por la muerte, sino siempre fue por territorio. Alemania siempre quiso construir y volver a ser un imperio con Austria-Hungría. Entiendo. En este caso sería como más, venían en disputas pequeñas, pero vino a detonarse ya con la muerte del archiduque. Y lo tomaron más como la excusa perfecta para poder empezar a tomar lo que para ellos era lo justo, que eran unas islas. O sea, prácticamente fue como una guerra por territorios. Entiendo. Bueno, asimismo, cuéntanos, pues ya hemos hablado como que la Gran Guerra ha dejado muchas afectaciones a nivel mundial, pero ¿cuáles fueron las afectaciones más amplias? O sea, ¿qué fue lo que marcó y dejó como cicatriz la Gran Guerra, por decirlo de alguna manera? Las deudas. Estados Unidos en su afán de dar dinero, de ganar la guerra, y Francia y Gran Bretaña e Italia tuvieron unas deudas grandísimas, entonces empezaron a pedir prestados. Gran Bretaña se endeudó con más de 10.000 millones de dólares, armamento, también dejaron, hablando del nivel biológico, dejaron mucha contaminación, pues por las bombas, los explosivos. También hubo una reducción de población porque hubieron muchos militares asesinados, entonces eran como los hombres que servían se iban y no volvían, entonces eso tenían que reemplazarlo y así la población humana bajaba. Bueno, en este caso hablas más de afectaciones a nivel biológico, a nivel de recurso humano, pero ya más como a nivel financiero fueron las deudas. Deudas con qué tipo de potencias en ese entonces, qué tipo de deudas se generaron, qué países le debían a qué países, o cómo fue que se manejó la economía en ese entonces. Como bien sabemos, Estados Unidos y bueno, otros países tienen que empezar a generar enlaces para poder comprar armamento, para tener armamento novedoso, porque pues el usar la estrategia o el mecanismo de trinchera ya era algo que se conocía por el enemigo y Alemania siempre se hizo como notar porque siempre tuvieron muy buena tecnología para las guerras. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el manejo financiero? Pues ya que el tema de esta noche es la economía con respecto a la Gran Guerra. Como bien lo dices, Alemania tenía mucha tecnología y empezaron a entrar por la ruta marítima. Entonces, ¿esto qué hizo?
el presidente de Gran Bretaña quería hacer enlaces para terminar la guerra porque ya tenían una deuda muy alta con Estados Unidos. Entonces la economía de ellos era bajísima, ya no tenían para producir armamento, ya no tenían para darles comidas a los militares, ni siquiera para satisfacer y suplirse en su propio país. Entonces ellos querían la paz. Estados Unidos se metió y dijo, no, yo les presto el dinero, pero sigamos en esta guerra. Lo que hizo fue endeudar más a Gran Bretaña y empobrecerlo más. Eso mismo pasó con Italia y Francia. Italia no era que tuviera una deuda muy grande, pero aún así no la podía pagar por los recursos que estaba implementando en la guerra, porque también una de las estrategias fue la marítima. Entonces la guerra entre Gran Bretaña y Alemania y Bulgaria, también con el Imperio Otomano, pues fue mayor en el mar que en la propia tierra. Y pues esto hacía que los barcos y toda la implementación marítima, armamento, submarinos fueran más costosos. En los primeros años de la guerra, los primeros 2 años, Alemania y Austria-Hungría iban ganando por su recurso marítimo, pero ellos también sufrían de una deuda muy grande. Ahí fue cuando se unió la Turquía otomana, que ellos al ser un imperio podían dar dinero. Decían como yo les ayudo en la guerra porque ellos también iban de la mano con Austria-Hungría. Comprendo, Mariana. En este caso, ya para finalizar nuestra entrevista, sería muy llamativo saber el cómo se alzó esta economía. Pues al ver esta caída, al ver estas consecuencias, deudas, que hasta el Imperio Otomano tuvo que apoyar porque pues obviamente se vieron afectados porque alzar una guerra, una gran guerra, les causó, la verdad, desestabilizar todo su sistema financiero. Entonces, ¿cómo se alzó la economía después de la guerra? Y asimismo, esto cómo impulsó a que los países se pudieran volver a estabilizar. Si hubo países que se estabilizaron o por el contrario quedaron en extrema pobreza. Eh, los países salieron, no todos cumplieron con la deuda. Estados Unidos también entró en una especie de quiebra. Entonces empezaron a decir como, bueno, o se gana la guerra o todos vamos a quebrarnos y no vamos a tener recursos. Entonces empezaron a generar más armamento y lo que hacían era a escondidas de, digamos, los otros países los vendían, entonces se los podían vender a la Turquía otomana y así iban recaudando dinero. Esto no fue suficiente. Estados Unidos tuvo que empezar a producir, tuvo que empezar a exportar, a mirar quién le podía comprar. Y las personas que le podían comprar eran en ese entonces América Latina, porque ahí había todo un complot. Toda América Latina dependía de Estados Unidos y al entrar en la guerra, pues ellos también se desestabilizaron, no tanto, y pues fue la que pudo impulsar a Estados Unidos a subir, creándolo como una potencia. ¿Qué pasa? Que después de la Primera Guerra, Austro-Hungría fue uno de los países que quedó en total quiebra. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues ya vemos que ya no está Austro-Hungría porque Austro-Hungría ya no existe, ya tiene otros nombres que los países que ganaron la guerra pues tomaron ese territorio. Entiendo, Mariana, muchísimas gracias por haber como tal brindado este espacio, por habernos dado este tiempo. Asimismo, te agradecemos por haber compartido tu conocimiento y estaremos muy atentos a que como tal aquellas personas que escuchen este podcast puedan comentar, brindarnos más opiniones con respecto a la economía y a lo que tienen de análisis con respecto a la Gran Guerra, ya que es un tema que tiene mucha tela por cortar, es un tema bastante amplio, el cual por el momento no podemos abordar, ya que como tal se nos ha acabado el tiempo. No obstante, muchas gracias, Mariana, por haber respondido nuestras preguntas, por haber compartido este espacio. Y asimismo, les deseo que tengan una linda noche. Recuerden, hablan con Laura Campo
y espero vernos en un próximo podcast.